hizo caer sueño sobre Adán y se quedó dormido. Entonces tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar. Y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre, hizo una mujer y trájola al hombre. Y dijo Adán, esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Esta será llamada varona porque del varón fue tomada. Por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre y allegarse a su mujer y serán una sola carne. Y estaban ambos desnudos, Adán y su mujer, y no se avergonzaban. Al ver que Adán estaba solo, Dios le hace una ayuda idónea, literalmente tomada de su cuerpo. Es interesante que Dios, que tiene todo a su disposición, tenía más tierra, abundaba la tierra, para formar otro modelo y decir, bueno, igual que Adán, no lo hizo así. No lo hizo así, sino que leemos. Primeramente vemos que Dios le hizo caer en sueño. Es bien parecido a lo que llamaríamos anestesia hoy en día. ¿Y quién da gracias a Dios que cuando le van a hacer una cirugía, primeramente le dan qué? Anestesia. ¿Por qué? ¿Quién quiere estar despierto cuando están cortando por aquí y por allá, removiendo? Nadie quiere eso. Así que hasta ese precedente de anestesia es bíblico. La anestesia es dada por Dios. Y cuando Adán ya está bien dormidito, que no puede opinar ni puede oponerse, ¿qué hace Dios? Dice, tomó una de sus costillas, verso 21. A veces hay que leer entre líneas. Para tú sacar una costilla de alguien, ¿qué hay que hacer? Hay que cortar. Y yo sé que cortó por lo que dice a continuación. Ahora, Dios, que pudo haber milagrosamente extraído una costilla sin dolor, sin abrirle, sin nada, no lo hizo así. Le abrió a Adán, le removió una costilla y dice el pasaje a continuación, verso 21, cerró la carne en su lugar. El presente de puntos. Ahora, cuando Adán se levantó del sueño, pasó el efecto ya de todo, se despierta, vio que algo estaba diferente. Por cierto, leímos en verso 25 que estaban desnudos, no había necesidad de ropa. Eran inocentes. ¿Qué significa? Que primeramente ve algo que no veía antes. Tenía una herida ahí. No sé si Dios lo hizo así o así. Y también había alguien enfrente de él, muy diferente a los animales. Había alguien que no estaba allí anteriormente. Por su apariencia sabía que no era otro animal. Por su habilidad de comunicar sabía que no era un animal. Y por la atracción instantánea dijo, esto no es una bestia del campo. ¿Cómo lo sé? Porque en versículo 23, él mismo dice, esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Él sabía, o porque Dios le dijo, o por proceso de eliminación, él sabía que era muy diferente a los demás y que era igual que él. No literalmente igual que él, pero era un ser humano. Y la llama varona, porque del varón fue tomada. Y es interesante, mis hermanos, que cuando uno es abierto, hacen alguna operación y le cierran la carne, ¿qué es formado? La cicatriz, ¿por cuánto tiempo queda? Casi siempre, tiene toda la vida. Y la cicatriz cuenta una historia. Ahora, yo tengo una cicatriz aquí en mi estómago de unas más o menos 3 pulgadas, que yo recibí una cirugía cuando era bebé. Creo que 2 hermanos míos y yo tuvimos una situación, no es muy común, y era muy raro que a los 3 nos salió, donde el músculo del estómago se cierra
y no deja pasar la comida. Y uno nomás arroja y arroja. Como bebé tenía eso. Y tenían que hacer una intervención cortando aquí, no sé qué más hicieron. Y esa cicatriz me acuerda, aunque no tenía uso de razón, de que esa operación fue necesaria para mi vida. Si no, pues me muero. Y doy gracias a Dios por eso. Y cada vez que miro la cicatriz puedo pensar en algo bueno que salió de esa operación que me fue hecha. Génesis 3, versículo 20. Y llamó el hombre el nombre de su mujer Eva, por cuando ella era madre de todos los vivientes. Ya solo para darles el nombre de su esposa, ¿verdad? Eva. Así que vemos que Eva, la esposa de Adán, él la consiguió después de quedar dormido, después de sufrir una herida, y ya la cicatriz quedó de recuerdo de cómo consiguió su esposa. ¿Qué tal del postrero Adán? Bueno, vamos a Efesios capítulo 5. Efesios 5, ¿qué tal del postrero Adán y la esposa de él? Efesios capítulo 5, versículos 29 al 32. Dice, porque ninguno aborreció jamás a su propia carne, antes la sustenta y regala, como también Cristo a la iglesia. Porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se allegará a su mujer, y serán dos en una carne. Paren ahí. ¿Dónde leyeron eso hace poco? ¿Quién dijo eso en Génesis? Adán. Dijo, este es ahora hueso de mi hueso, carne de mi carne. Y una completa unidad. Aquí el apóstol Pablo cita esto, pero no está hablando de Adán y Eva, sino de qué. Este misterio grande es, mas yo digo esto con respecto a Cristo y a la iglesia. ¿Quién es la esposa de Cristo? La iglesia. Cristo es el marido y la iglesia es la esposa. Y la manera en que Cristo trata a la iglesia debe servir de modelo para cada esposo cristiano. Y aquí encontramos un hermoso paralelo en cómo el primer Adán consiguió a su esposa y el postrer Adán consiguió a su esposa también. Hechos 20, por favor, Hechos 20. ¿Cómo Cristo consiguió a su esposa? Bueno, si seguimos la tarea que vimos esta mañana, escudriñar las Escrituras y entender que Adán es figura de Cristo, sabremos muy bien cómo Cristo consiguió a su esposa. Hechos 20, versículo 28. Dice, por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos para apacentar la iglesia del Señor, la cual ganó por su sangre. ¡Wow! Cristo ganó la iglesia como esposa por su sangre. Ese derramamiento de sangre fue en la cruz del Calvario. Cristo fue herido literalmente en la cabeza, en la cara, en los cachetes, en la barbilla, en las manos, en los pies, en la espalda y el pecho y en el costado. Literalmente. De la planta de su pie hasta la coronilla de su cabeza. Herido por todos lados, ¿no es cierto? Eso es parte del derramamiento de sangre que nuestro esposo, Cristo Jesús, derramó para poder conseguir a su esposa. Ahora bien, vimos que Adán primeramente quedó dormido, ¿verdad? Y no sintió la cirugía que Dios hizo. Es un poco diferente con Cristo, porque Cristo sí durmió, pero primeramente Él sufrió una muerte cruel en el Calvario. ¿Y por qué yo digo que Cristo durmió? Porque para el creyente, el eufemismo que Dios utiliza para muerte es ¿qué? Dormir, es dormir. Si dormimos en Cristo,
La esperanza es que nos vamos a resucitar o ser resucitados. En cuanto a Cristo, Él murió físicamente, pero es llamado sueño, es llamado dormir, porque Él volvió a resucitar al tercer día. Bueno, Juan capítulo 20. Vamos a ver qué diferencia notó nuestro esposo cuando se levantó. ¿Se acuerdan de Adán? Se levanta la operación, se chequea y dice, oh, ¿qué es esto? ¿Qué es esta herida inexplicable que no tenía cuando me quedé dormido? ¿Y qué es esta gran mujer que me he ganado? Y ya cayó en cuenta lo que había pasado. Cristo sufrió, derramó su sangre antes de dormir, antes de morir físicamente. Cuando se levanta, cuando resucita, en Juan 20, verso 27, dice, luego dice a Tomás, mete tu dedo aquí y ve mis manos, y alarga acá tu mano y métela en mi costado, y no seas incrédulo, sino fiel. ¿Saben una cosa interesante? El Hijo de Dios, el postrer Adán, nuestro esposo, el esposo de la iglesia, cuando resucitó con un cuerpo glorificado, aún retuvo las heridas o por lo menos las cicatrices de lo que le había sucedido en la cruz del Calvario. ¿Cuál es el punto? Cristo ganó la iglesia por derramar su sangre. La iglesia es su esposa. Aun cuando él se acostó en muerte, cuando se levantó, ya tenía su esposa, la había ganado legítimamente y le quedaron recuerdos perpetuos de cómo la consiguió. ¿Y sabe qué? En Apocalipsis 5, verso 6, una mirada hacia el futuro, el apóstol Juan ve al Cordero como inmolado. Lo cual me dice que aún en la eternidad, nuestro Adán, nuestro postrer Adán, cuando mira sus manos y sus pies, cuando mira su costado, parecido a la operación que Dios le hizo a Adán, y la carne ya cerrada, pero queda la historia de cómo consiguió su esposa. Mis hermanos, no es por accidente ni coincidencia cómo Adán consiguió la suya. En Génesis 2 es un paralelo, es un cuadro de cómo Cristo ganó la iglesia para sí. Génesis 3, rápidamente, muy rápidamente. La sexta categoría que veremos es la tentación. Génesis 3. Voy a resumir un poquito porque el tiempo achica y es más, conocen la historia bien ustedes. En Génesis 3:1, la serpiente, el diablo, Satanás, viene para tentar a la obra maestra de Dios. Ella viene y le habla a Eva, diciéndole, Eva, pues, está el árbol, está bonito. ¿Por qué no pueden comer de ese árbol? Es más, Dios no quiere que ustedes disfruten lo que va a proveer ese árbol. Puras mentiras y puro engaño. Tristemente, Eva fue engañada. Literalmente, fue engañada. Ella creyó en la mentira del diablo. Nos dice eso, la historia en sí, y luego el comentario sobre eso, por el apóstol Pablo, que Eva fue engañada por la astucia del diablo. Adán no fue engañado. Ahora alguien va a decir, bueno, ves que los hombres no se deben engañar. Antes de hablar, tienes que ver una cosa interesante. 1 Timoteo 2. Su lugar en Génesis 3 siempre. 1 Timoteo 2, porque sí es cierto, Adán no fue engañado. 1 Timoteo 2, versículo 14. Y Adán no fue engañado, sino la mujer, siendo seducida, vino a ser envuelta en transgresión. Bueno, si Adán no fue engañado y Eva sí fue engañada, entonces ¿significa que Adán no sufrió ninguna consecuencia? ¿Será que Adán no pecó? No.
Van a Génesis 3, verso 17. Génesis 3, 17. Y al hombre dijo, por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer, y comiste del árbol de que te mandé diciendo, no comerás de él, maldita será la tierra por amor de ti, con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Según Dios, ¿por qué Adán pecó si no fue por engaño? Aquí te va. Valoró más la voz de su esposa que la palabra de Dios. Puso más estima a lo que su mujer le decía que a lo que Dios le decía. Ahora, si tú eres una mujer, no creas que le estoy tirando. No, al contrario. Eva fue engañada. Fue ingenua hacia el engaño. Adán pecó deliberadamente. Adán pecó sabiendo que Satanás estaba mintiendo. Sabiendo lo que Dios había dicho acerca de la muerte. Pero decía, yo opto por obedecer porque estimo más preciosa para mí la palabra de mi mujer. Pecó deliberadamente. Leímos en Romanos 5:14 la rebelión de Adán. No lo ven por el tiempo. Dice la rebelión de Adán. Dios clasifica como rebelión cuando ponemos la palabra de cualquier persona por encima de la palabra de Dios. ¿Qué suena mejor? ¿Ser engañado o ser rebelde? Ser rebelde. Porque uno sabe que está haciendo mal. Eva fue engañada, no está justificado tampoco. Pero bíblicamente veo que pecar deliberadamente, con conciencia que lo que estás haciendo está mal. Y por eso el peso del pecado y la muerte, el sufrimiento viene sobre los hombros de Adán. Veremos eso más adelante. Ahora, eso fue Adán la tentación. ¿Qué tal del segundo Adán? Mateo capítulo 4. ¿Qué tal del postrer Adán? Mateo capítulo 4. Cristo es tentado por el diablo, ¿verdad? En este contexto. Y viene siendo casi la misma tentación que él hizo a Eva. No acerca del árbol de ciencia de bien y el mal, sino vas a valorar, y esta es mi palabra o la de Dios. ¿Vas a creer en la palabra del diablo o la de Dios? Mateo 4:4 dice, mas él respondiendo dijo, escrito está, no con solo el pan vivirá el hombre, mas con toda palabra que sale de la boca de Dios. Nuestro Adán, nuestro postrer Adán, valoró mucho más la palabra de Dios por encima de todo. Aún la palabra del diablo, por más persuasiva que fuese, en el huerto de Edén, no funcionó en cuanto al postrer Adán. El postrer Adán estaba totalmente aferrado a la palabra de Dios que no pudo ir en contra. Y durante toda su vida, él fue tentado. Hebreos 4:15, fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. Así que el primer Adán cayó en tentación deliberadamente. El postrer Adán valoró la palabra de Dios por encima de todo y quedó ileso. Vamos a casi terminar con el legado. Romanos 5, vuelven allá donde comenzamos, Romanos 5. ¿Qué legado para los dos Adanes? Romanos 5, versículo 12 hasta el versículo 14. Veremos el legado del primer Adán. Romanos 5, 12 al 14. De consiguiente, vino la reconciliación por uno. Así como el pecado entró en el mundo, ¿por quién? Por un hombre. Ahora las mujeres, si quieren hacer así a sus esposos, bienvenido a hacerlo. Por los que siempre culpan a la mujer, ¿va? No, dice Dios, el pecado entró al mundo por un hombre. Así fue. Y por el pecado la muerte. Y la muerte así pasó a todos los hombres, pues que todos pecaron. Porque hasta la ley, el pecado estaba en el mundo.
Pero no se impute pecado no habiendo ley. No obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aun en los que no pecaron a la manera de la rebelión de Adán, el cual es figura del que había de venir. El pecado entró al mundo por un hombre. Y lo que el pecado siempre produce es la muerte. Y entre todo lo que hemos recibido de parte de Adán, en lo físico, también nos agregó un ingrediente, y es la naturaleza pecaminosa. Gracias, Adán. Digo sarcásticamente. Y vemos aquí que Dios presenta a Adán como representante de toda la humanidad. Porque aunque él fue el que pecó en el huerto, no usted y yo, venimos siendo los que sufrimos juntamente con Adán por ese pecado que se dio en el huerto. Y antes de alguien decir, eso no me parece justo, yo no estuve en el huerto, ¿por qué voy a pagar los platos rotos por lo que Adán hizo? Bueno, pregunta. Un solo mandamiento recibió Adán y no cumplió. Usted y yo tenemos muchísimo más. ¿Hemos cumplido con todo? No. Así que somos pecadores por naturaleza, pero también por elección. Decidimos pecar, igual que Adán. Deliberadamente pecamos. Echamos mentiras cuando no hay que hacerlo. Reaccionamos en enojo cuando no hay que hacerlo. Pecamos. Así que igual que Adán, sufrimos las consecuencias del pecado. El legado de Adán es esto. Pecado, condenación, culpa y eventualmente la muerte. Eso es el legado que Adán nos deja. En 1 Corintios 15, verso 21 y 22 dice que en Adán todos mueren. Si lo que a ti se puede decir es que eres descendiente de Adán, bueno, lo que tú heredaste de tu ancestro es la muerte, es la condenación y es el pecado. Pero permíteme seguir diciéndoles el otro legado, del postrer Adán. El legado de Jesús es todo lo contrario. Leamos versículo 15 en adelante. Mas no como el delito, tal fue el don. Porque si por el delito de aquel uno murieron los muchos, mucho más abundó la gracia de Dios a los hombres y el don por la gracia de un hombre, Jesucristo. Ni tampoco de la manera que por un pecado, así también el don. Porque el juicio de la verdad vino de un pecado para condenación, mas la gracia vino de muchos delitos para justificación. Porque si por un delito reinó la muerte por uno, mucho más reinarán en vida por un Jesucristo los que reciben la abundancia de la gracia y del don de la justicia. Así que de la manera que por un delito vino la culpa a todos los hombres para condenación, así por una justicia vino la gracia a todos los hombres para justificación de vida. El legado de Cristo es esto. Él vivió, hizo todo lo que el primer Adán no pudo hacer, en ser fiel a la ley, en cumplir todo lo que Dios le mandó hacer. Él derramó su sangre para ganar y conseguir una esposa. La cicatriz hasta el día de hoy la tiene. Y todo aquel que recibe, como dice el versículo 17, la abundancia de gracia, aquel que recibe la gracia de Dios, aquel que recibe el evangelio del Señor Jesús, también recibe la justicia a través de Cristo. Recibe la justificación de pecados y la reconciliación con Dios. Cristo tomó en su cuerpo todo el castigo por los pecados para que el que cree en Él reciba el don de la vida eterna. Concluyendo, Adán, nuestro representante de la humanidad, se rebeló contra la palabra de Dios, cometiendo su transgresión al comer del fruto del árbol prohibido. Su acción acarreó una gran maldición sobre él, su esposa y todos sus descendientes futuros. Jesús, el postrer Adán, vino para deshacer las obras
del diablo y revocar las consecuencias del pecado que el primer Adán había cometido. Él hizo esto al sufrir en un madero. Y al hacer eso nos fue hecho una maldición. Gálatas 3, verso 13. Sufriendo el madero, Él fue hecho una maldición por nosotros. Todo lo que el primer Adán acarrió, Él vino para deshacerlo. Y les dije, si usted solamente tiene vínculo con el primer Adán, eres descendiente de Adán, qué bueno, naciste en el mundo. El legado tuyo es de muerte y condenación. Pero si tú acudes a Cristo Jesús, el postrer Adán, el legado y el regalo de Dios, mejor dicho, es de la vida eterna. Justificación de pecados y eventualmente conocer a ese esposo en persona, con la cicatriz y todo, con todo lo que él sufrió para poder conseguir a su esposa. Así que hoy día debes estar seguro de pertenecer a la familia de Dios, de tener esa conexión con el postrer Adán, el Señor Jesucristo. Oremos. Padre Celestial, gracias porque tu palabra siempre nos ilumina. Cuando escudriñamos las Escrituras, vamos a encontrarte a ti. Vamos a encontrar personas quienes tipifican y otros que sirven de antitipo. Y qué bueno, Señor, que vemos claramente la conexión entre el primer Adán y el postrer Adán. Gracias, Señor, que tú viniste a este mundo para deshacer las obras del diablo y deshacer todo el caos en que el primer Adán nos había metido como humanidad. Gracias, Señor, porque por tu gracia somos salvos. Por tu gracia tenemos perdón de pecados. No es que seamos merecedores, sino por aceptar a Cristo Jesús, por oír el Evangelio y creerlo y aceptarlo, nos haces herederos de la vida eterna. Gracias, Padre, por eso. Te ruego, Padre, si hubiese alguien que no te conoce como Salvador, que hoy día tú convences su corazón acerca de estos asuntos y que hoy día pueda entrar a la familia de Dios y recibir el regalo de la vida eterna. De antemano te damos la gracia y la gloria por lo que vas a hacer en nuestras vidas. En el nombre de Jesús te pedimos todo esto. Amén y amén. Dios les bendiga, mis hermanos. Les exhorto, disfruten su identidad con el postrer Adán.